Bienvenidos al interrogatorio. Nuestra invitada del día de hoy es actriz, cantante, conductora, perteneció a uno de los grupos íconos del pop en México. Ha hecho cine, teatro y televisión, todos con gran éxito. Su nombre de pila, Berta Patricia Manterola Carreón, pero el mundo la conoce como Pati Manterola. Ay, mi amor, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí en este interrogatorio, que más que interrogatorio va a ser una charla divina, y gracias por tenerme. Sé que has tenido muchísimo éxito en estas 3 temporadas. Gracias, mi amor. Y te deseo muchísimas más, de muchísimo más éxito. Muchísimas gracias, Pati. Quiero que me platiques en qué familia nació Pati Manterola. Bueno, mis papás son de la Ciudad de México. Bueno, mi papá y mi mamá, mi papá ya en paz descanse, pero los dos de la Ciudad de México. Ahí nací, ahí crecí en mi infancia. Después nos fuimos a vivir a Cuernavaca, Morelos, por unos años. Y después, cuando empieza, me voy a preparatoria, ya ven mis estudios de preparatoria, me voy a México de nuevo, y ahí empieza de alguna manera ya mi carrera internacional con el Grupo Garibaldi. Pero antes, cuando vivía en México y estaba chiquita, empecé en Anita la Huerfanita. Pero vengo de esta familia de chilangos, como le dicen. ¿En qué momento se vio que pintaba a la niña para algo artístico? Mi mamá dice que desde la escuela, había obra de teatro, había baile, había danza, había cualquier cosa. Yo era la primera que levantaba la mano para ser parte de. Entonces mi mamá dice que desde niña ella sabía que algo iba yo a hacer en esto del entretenimiento. La primera oportunidad profesional que tengo fue tenía yo 8 años y fuimos a ver el inicio, la premier de la obra Anita la Huerfanita. Y mis papás conocían a uno de los actores de la obra, a Carlos Amador, y cuando termina la obra, mi mamá dice que era así de que, por favor, mamá, hablen con él, que yo quiero estar allá arriba con esas niñas de mi edad, porque eran puras niñas de mi edad. Y mi mamá decía, mi amor, ellas son actrices, ¿no? Tú has hecho cosas en la escuela. Y yo, por favor, mamá, pregunta. Entonces, Carlos le pregunta al director, y el director le dijo, mira, vamos a abrir audiciones para niñas suplentes, porque obviamente las niñas, entre la escuela se cansan, te cansas, te enfermas, y aparte eran funciones de martes a domingo. Entonces, abren las audiciones. Obviamente, yo me estudié, preparé, demás, y algo que fue muy curioso, que antes de la audición estaba el escenario porque nos hicieron la audición en el teatro, con todos los props, con todo. Y mi mamá dice que yo fui la única niña, que todas estaban muy sentaditas, no esperando a la audición, que fui la única niña que fui, me salté, me subí al escenario antes de que empezara todo, y empecé y me acostaba en la cama de las huerfanitas, y luego hacía las cosas que hacían las demás, como si yo ya estuviera en la obra, en la puesta en escena, ¿no? Y el director, que entró al teatro, vio eso y dijo, esta niña pertenece ahí. Sí. Y después de mi audición, me quedé con uno de los personajes de suplente primero. Y después de ser suplente, un día estaba yo en el teatro. Cuando era suplente nos daban llamados, nos decían, tú vas a venir el martes y el viernes, ¿no? Y estás ahí por si algo pasa. Por si no llega una niña, por cualquier cosa. Entonces mi mamá en ese entonces estaba embarazada y tenía una cita médica, y me dijo, mi amor, te dejo, al fin que conocía, te digo, a la gente del teatro, te dejo y regreso por ti. Entonces yo estoy ahí sentadita, y de repente a media función le da apendicitis a la Anita, a la actriz principal. Y sale el director y me dice, yo sé que el personaje que tú eres suplente de las huerfanitas, te sabes el de Anita. Y yo, me lo sé perfecto. Y me dijo, vas. Y me pusieron la peluca, me metieron, y debuté sin nadie de mi familia ni nada. Y bueno, yo me sentía que era lo máximo en la vida, lo máximo que me había podido pasar. Claro. ¿Le gustaba a tus papás que tuvieras esa vena artística? Sí y no, porque mi papá me decía, tus estudios son lo primero. ¿Y eras buena para la escuela? Pues te digo que cuando mi papá me dijo, mira, te voy a dejar entrar al teatro en Anita la Huerfanita, pero si tú me bajas de calificaciones, el teatro se va, porque para mí lo primero es la escuela.
Bueno, Said, en cuanto me dijo eso mi papá, subí de calificaciones, o sea, no bajé de calificaciones, subí de calificaciones porque yo no quería que nunca me sacaran del teatro. Llegas adolescente ya a querer cumplir tu sueño ya en más profesional, te dicen que no Timbiriche, pero porque te vieron más ojo para otro grupo. ¿Qué pasa cuando empiezan a formar Garibaldi? ¿Te gustó? ¿Cómo veías las cosas? En cuanto escuché la música, me enloqueció, porque fue una música que marcó una época y que fue muy innovadora. Porque hasta ese momento, hasta antes de Garibaldi, la música mexicana era intocable y tenía que ser con los arreglos y con los mariachis y como con todo el respeto del mundo al traje charro, ¿no? Y cuando nos muestran lo que querían hacer con la música mexicana, era para las nuevas generaciones, para las discotecas, mezclada con sonidos que escuchas solamente en una discoteca, dijimos, es que esto es una locura. Va a ser una locura. Y digo, nos ponía a bailar desde los ensayos. Entonces, sí, definitivamente, en cuanto escuché la música, dije, wow, esto es innovador y creo que va a funcionar. ¿Qué tan controlados estaban? Porque eran adolescentes que además tenían ganas de todo, de brillar, de figurar, de noviar, de mil cosas. Sí. Pues mira, siempre, bueno, mi mamá nunca me dejó sola hasta que ya vio cómo era el grupo y siempre estuvo ahí junto a mí en los ensayos, en todos lados. Mi mamá dijo, a ver, yo no te voy a quitar el ojo hasta que sepa que estás en un lugar seguro, ¿no? Y realmente fuimos muy sanos los 8 cuando estábamos en el grupo. Éramos muy deportistas, entonces nos hicimos como muy buen equipo y nos decíamos los muéganos porque no la vivíamos juntos y nos íbamos al gimnasio. Se hicieron como los grupitos de alguna manera. Charlie, Pili, Víctor y Katia eran como un grupito. Después Sergio, Luisa, Javi y yo éramos otro grupito. Entonces éramos como que los Sport Billys y los otros que se iban o que sea a los museos o a las discotecas que le encantaban a Pili y a Charlie. Pero como que nos fuimos haciendo grupos y también parejas, ¿no? Se fueron surgiendo parejas. Entonces cuando ya mi mamá y mis papás vieron que yo ya tenía una pareja dentro del grupo y se dieron cuenta del ambiente que era, pues ya me dejaron un poquito más. Fue tu primer amor importante, Javier, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Llega un momento donde todos estaban preparados para la fama que les llegó. ¿Tú estabas preparada? Yo creo que no, yo creo que ninguno. La fama es algo que nadie te prepara, pero lo que sí, los valores familiares son tus cimientos para lo que tú hagas en la vida. Entonces yo me acuerdo que sí, mis papás siempre me trajeron muy cortita en ese aspecto, en mis valores. Pie sobre la tierra. Pie sobre la tierra. Y aquí llegas a casa, igual te pones a recoger y a barrer y o sea, aquí eres mi hija Pati, no eres Pati Manterola. No es Pati Manterola, ¿no? Entonces, creo que cuando tienes ese pilar tan fuerte en casa, la fama no te marea tanto. Sí tuve momentos, y te lo confieso, que mi mamá un día me habló fuerte porque vio que le contesté mal a alguien que trabajaba con nosotros y me dijo, ven para acá. Me jaló las orejas y me dijo, mira, la fama no debo por qué cambiarte, no debo por qué cambiar quién eres tú, tus valores, tu educación. Le hablaste mal a esa persona y vas a ir ahorita mismo a pedirle una disculpa y no quiero que vuelva a suceder algo así. Entonces, vale, me jaló las orejas y me hizo darme cuenta que sí, que la fama era pues algo pasajero, algo que no te define, ¿no? Y no debe por qué definirte. Y a partir de esa lección, pues comprendí que la fama es una herramienta que uno puede utilizar para tener un micrófono enfrente, para poder compartir cosas que dejen huella y que le digan algo a los demás. Entonces, ¿cómo los trató la prensa, Pati, a Garibaldi? Obviamente todo el mundo hablaba de ustedes porque estaban llenando en todos lados. Hubo algunas críticas, hubo de repente también golpes en el que para ustedes tampoco estaban listos para eso, para los periodicazos, para las portadas. Sí, fue duro al principio porque, como te decía, la música mexicana y el mariachi, la música vernácula era intocable, o sea, era para respetarse y hubo muchísima crítica para aquellos que pensaban que nosotros estábamos denigrando la música mexicana. De hecho, en algún momento lo llegamos a escuchar.
Pero también hubo la otra parte de decir, no, ellos están innovando, están trayendo algo nuevo, están trayendo algo fresco, están jalando a las nuevas generaciones a escuchar la música también de nosotros, ¿no? Y bueno, imagínate si ahora con las letras que escuchamos se ponían el grito en el cielo con lo que hizo Garibaldi, imagínate ahora lo que sería, pero nadie te prepara para eso, vas aprendiendo con los golpes y vas aprendiendo a que también las cosas no debes tomártelas personales, que a veces las críticas, más allá de las que son duras, pues te hacen también crecer como ser humano y aprender y a lo mejor hacerte un poquito de la piel más dura, ¿no? Y saber qué debo tomarme personal y qué no. ¿Problemas internos hubo alguna vez? Con nosotros sí, muchos. Imagínate, 8 adolescentes, porque empezamos, ¿no?, siendo adolescentes y luego ya fuimos creciendo. A veces nos peleábamos, a veces... O sea, a mí una vez hasta amanecí con la loca en el pelo, me tuve que cortar el pelo. ¿En serio? ¿Travesuras que hacían? Travesuras, sí, de que nos peleábamos y de repente decías, híjole, a ver qué me van a hacer ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa con Javier? ¿Por qué se rompe la relación, Pati? ¿Pero qué pasa con Javier? ¿Por qué se rompe la relación, Pati? Bueno, no se rompió en ese momento, al contrario. Bueno, mira la boda primero. Sí. Sí, planearon la boda, todo muy bonito. ¿Y qué pasó? Pues después de 5 años nos dimos cuenta de alguna manera que no éramos pareja, sino éramos los mejores amigos. Sí. Y habíamos sido los mejores amigos durante estos 15 años. Y cada uno teníamos visión, digamos, del futuro diferente. Y no nos separamos por ningún pleito, realmente por ningún tercero, ninguna nada, sino dijimos, vamos a ser amigos el resto de la vida, pero vamos a buscar la felicidad en pareja por otro lado. Y fue una separación, yo digo que fue una separación en amor, porque los dos estábamos viendo lo mejor para el otro. Y así fue. De alguna manera él encontró en su momento una pareja que estaba muy enamorado y yo encontré a Forrest y los dos de alguna manera pues nos volvimos a ver cuando él tuvo un accidente, por ejemplo. Fui por supuesto a visitarlo y Forrest fue conmigo, lo conoció y fue una separación, como te digo, así en amor. No pasó realmente nada drástico como para o sea, que nos hiciera tomar la decisión, sino simplemente vimos que no éramos pareja, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que nunca tuvieron bebés ustedes? Precisamente porque no éramos pareja. O sea, no era el momento. Yo siento que Dios te manda esa bendición, claro, cuando es el momento para ti. Y pues no fue mi momento. Tú estabas más enfocada también en tu carrera. Los dos. Él también, ¿no? Los dos de alguna manera estábamos muy enfocados en nuestros sueños. Yo en mi carrera y él también en la suya. Salió de Garibaldi, también sacó un disco como solista, empezó a hacer algunas cosas y sí, pues bueno, cada uno, tampoco ese fue el motivo de nuestra separación, ¿no? Pero sí, cada uno estábamos como muy enfocados en nuestra... Pasa que también te vienes a vivir o vienes a empezar a trabajar a Estados Unidos. Aquí justo. Aquí justo. Tu casa fue Estrella TV durante muchos años, Pati. Sí. ¿Cómo te fue? Muy bien. Yo la pasé espectacular aquí. Siempre me sentí arropada, me sentí respetada, me sentí querida. Tuve la oportunidad. Primero hice Tengo Talento, Mucho Talento, que fue un proyecto lindo porque darle oportunidad a gente nueva que tiene talento y poderles dar la patadita de la buena suerte fue algo maravilloso. Y después me dan la oportunidad de hacer mi propio show como conductora. Como te digo, que yo no me siento conductora, pero me dan mi propio show, el show de Patti, donde tuve invitados maravillosos, Lupita D'Alessio, bueno, tantos, Eugenio Derbez, o sea, tantos y tantos grandes que vinieron a sentarse a platicar conmigo. Bueno, fue algo padrísimo. En fin, muchos proyectos que... Has hecho muchísimas cosas. Has estado en realities conduciendo, premios de la radio. Sí, fíjate que yo tengo una anécdota que yo tuve la oportunidad de ir a estudiar algunos años en Europa y estaba escuchando algo de repente en Londres, una canción en español. Y alguien me dijo, es Patti Manterola.
Perdón. O sea, fuiste la canción de la Vuelta Ciclista, que para la gente que no sabe es la canción más importante del año en Europa. ¿Cómo fue para ti? Fue una locura, Said, fue una locura. En el 2002 firmo mi primer disco con BMG Internacional por primera vez. Después ya me salgo de México y firmo mi primer disco con BMG. Y de repente, me acuerdo perfecto, sale el disco y a las 2 o 3 semanas me hablan y me dicen: Pati, que El ritmo no pare la acaban de elegir para que sea la canción de la Vuelta Ciclista a España. Yo ya había ido a España con Garibaldi, yo ya sabía lo que era la Vuelta Ciclista, y no nada más en España, porque se vuelve... Sí, toda Europa. Toda Europa. Y yo no me lo podía creer, Said. O sea, ¿pero cómo pasó? Me dice, no, es que mandamos siempre, cada disquera manda como sus candidatas, sus nominadas, sí. Las manda al comité de la Vuelta Ciclista y ellos eligen. Y escogieron la tuya, Pati. Entonces, bueno, yo no me lo podía creer. Me dijo, vamos a tener que hacer toda una promoción y todo enfocado también para allá, ¿no? Bueno, fue una canción que llegó hasta Japón pues, después de la Vuelta Ciclista. O sea, me abrió las puertas en muchos países. Yo fui a cantar a Italia, a Alemania, a España. Te digo que hasta Japón sonó la canción. Entonces, pues sí, le agradezco muchísimo el cariño y las puertas que me abrió España como cantante. Yo llegué a España y sí sabían de mí, de Garibaldi, pero no sabían nada de mis novelas. O sea, claro. Mis novelas no pasaron en España hasta después. Después de que ya... Fuiste a hacer promoción con El ritmo no pare. El ritmo no pare. Y después de que El ritmo no pare, saqué 3 discos más que fueron también éxito en España. Me hice 2 giras en España y en toda Europa, donde un verano, me acuerdo que hice 45 conciertos en un verano por allá. O sea, sí fue una locura y a la fecha es un país que le tengo muchísimo cariño. De hecho, la semana que entra me voy para allá, tengo concierto por allá, en las Islas Canarias. ¡Qué bonito! Y feliz de la vida de cada que regreso, ¡que el ritmo no pare! Tienes una carrera muy bonita, Pati. ¿Algo que no te haya gustado haber hecho? Pues te digo que a todos trato de verles lo bueno, Said. Pero sí hay gente con la que no volverías a trabajar. Por propia decisión no creo. Por decisión propia no. Yo siempre le digo a Dios, mándame tú a las personas. Qué bonito. Y a mí nunca me gustaría quitarle el trabajo a nadie. O sea, si está en mí decir, ay, sí hago el proyecto, pero que no venga él, creo que no. Más bien al contrario, si me llegara a pasar algo así o decir, bueno, venga, qué reto tan padre, no me gustó, pero voy a crecer y voy a tratar de ver más allá de... Triunfando en Europa, te vienes aquí a Estados Unidos de conductora y también te va maravilloso, y luego te regresas a hacer novela a Miami y vuelves a Los Ángeles, pero algo te cambia la vida, Pat. Se llama Forrest. Ay, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo conociste a Forrest? Ay, ¿tienes tiempo? Sí. Se me iluminan los ojos. Sí. Estás enamoradísima. Ay, ¿Y llevas qué, 12? Vamos a cumplir 15. 15 años ya casada. Bueno, 15 juntos. 15 juntos. Vamos a cumplir 15 el 12 de diciembre. Lo conozco porque Dios le dio una respuesta a mis oraciones. La Virgencita, yo decía, yo sí creo en el amor. En el amor para toda la vida. ¿Cuánto pasó de que decidieron dejarlo con Javier a que te enamoraste otra vez? ¿Pasaron años? Sí, 6 años. 6 años. 6 años. ¿Y en esos 6 años estuviste buscando o realmente qué pasó ahí? Mira, después de mi separación con Javi, yo me fui a la basílica y le dije, Virgencita, tú sabes que mi proyecto de vida, el que más quiero y el que más anhelo, es el tener una familia para siempre y tener una pareja para siempre. Entonces, lo voy a dejar en tus manos y yo sé que tú me vas a tocar el corazón y me lo vas a mostrar. Yo no voy a ya perder el tiempo me gustan las relaciones sólidas y firmes y ojalá sea para mí. Y tuve un par de relaciones muy cortas, personas preciosas también, pero automáticamente me di cuenta que no era lo que yo estaba buscando. Entonces dije... ¿Qué estabas buscando? Estaba buscando eso. Estabilidad. Una pareja estable, una pareja que tuviera los mismos
los mismos sueños que yo, que era formar una familia. ¿No querías a alguien del medio? No me gusta etiquetar a las personas. Y si hubiera llegado alguien del medio que fuera estable. Que fuera estable y que tuviera eso, pues yo feliz de la vida, ¿no? Y cuando conocí a Forrest fue muy hermoso porque cruzamos miradas. ¿Dónde fue? Yo estaba aquí en Los Ángeles, él vive aquí o vivía aquí. Él estaba esperando una junta, una reunión en el hotel donde yo me estaba quedando. Él estaba con su computadora a punto de tener una reunión. Y ese día yo venía tardísimo, no me dio tiempo ni de arreglarme, me bañé y cara lavada, pelo mojado, o sea... Pati, eres de las personas que cara lavada, pelo mojado, se ve hermosa. Entonces, seguramente entras y llamas la atención, y fue lo que pasó. No, bueno, traía hasta un lápiz en la cabeza porque te digo que el pelo mojado y no tenía ni siquiera liguita. Corrí así porque ya venía yo tarde a los estudios y se paró el tiempo, Said. Lo vi a los ojos, se paró el tiempo y dije... Yo estaba meditando muchísimo en aquel entonces y muy pegada a mi espiritualidad. Y vi algo en él que le vi más allá, porque es un hombre muy guapo, por supuesto, pero le vi más allá del físico y fue una conexión rarísima, no lo puedo explicar. Total que empezó a llover, él se tuvo que mover hacia donde estaba yo y platicamos rápidamente, vino mi manager, que cambiaron tarjetas porque mi manager le preguntó qué hace, o sea, no sé cómo fue, que intercambiaron el contacto y ya. Y a las 2 semanas le escribió a mi manager y le dijo, oye, ¿tendrás el contacto de Patty? Me gustaría mandarle un correo. Y empezamos a hablar, Said, de espiritualidad. Fue loquísimo. Él me dijo, no sé si te acuerdas de mí, te voy a mandar una foto. Aquí estoy meditando en Nueva Zelanda. Cuando él me dijo meditando, mi respuesta al mail fue, ay, qué padre, con razón. Yo vi algo en tus ojos que me decían que estabas muy conectado con tu espiritualidad. Y empezamos a platicar de temas tan hermosos y tan profundos que nuestra primera conexión fue esa. La meditación. Fue la parte espiritual. Nos dimos cuenta que espiritualmente éramos así, almas gemelas. Después, por milagros que después te contaré, pero él vio, de alguna manera, la Virgencita vio en él que él era. Y un día me dice, ay, te voy a mandar una foto de mi, antes de él saber que yo era como muy devota a la Virgen de Guadalupe, de mi altar que tengo en mi casa. Y en el centro de su altar, Said, la Virgencita de Guadalupe. Y ahí fue cuando dije, a ver, qué raro. ¿Ya habían tenido la primera cita? No. Todavía apenas estaban en mensajeo. Dije, un gringo que tenga la Virgencita de Guadalupe en el centro de su altar. Me pareció como... Sí, qué bonito. Entonces... fui a la basílica, le dije, Virgencita, creo que tú me estás guiando y tú me estás diciendo quién es y quién es el que he pedido por tantos años. Y después de eso vinieron ya pláticas ya a nivel más mental, digamos, y cuáles eran sus metas. Él quería una familia, yo también. O sea, empezamos a darnos cuenta que después de esa parte espiritual tan sólida que era muy, muy similar, también la parte mental era muy similar. Hasta que un día yo tenía que regresar a Los Ángeles y me dijo, voy por ti al aeropuerto. Le dije, no, soy muy romántica, te quiero. Para esto, él ya me había dicho que él se iba a casar conmigo. ¿En serio? ¿Cómo te dijo? Él, cuando me muestra la imagen de la Virgen de Guadalupe, yo me fui de rodillas y dije, Virgencita, eres tú. Entonces, al día siguiente le mandé una canción a Forrest que yo había grabado en inglés, porque él no hablaba español. Yo había grabado en inglés, que mi compañía de discos BMG en aquel entonces quería sacar un disco en inglés para Europa, y es una canción que grabé en inglés que se llamaba You Are the One. Tú eres el indicado. El indicado. Y cuando se la mandé y él escuchó la letra cantada por mí, él me marcó de regreso y me dijo, Do you know that you are the one? Me dice, ¿sabes que tú eres la indicada y que yo me voy a casar contigo? Y le dije, ¿pero cómo? Si no nos hemos vuelto a ver. No, me tienes que pedir primero que sea tu novia. Claro. O sea, fue algo... Quiero que me platiques de allá arriba. Dos cosas de Forrest. ¿Cómo fue su primera cita? Pero también, ¿te contó alguna vez cuándo descubrió él que tú eras Patty Manterola? Dos cosas de Forrest. ¿Cómo fue su primera cita? Pero también... ¿te contó alguna vez cuándo descubrió él que tú eras Patty Manterola? Hasta mucho después.
En nuestra primera cita, primero él conoció 2 personas que él es... ¿Qué te preguntó? ¿Qué platicaron? Le preguntó a mi manager qué haces. Ajá. Y ella le dijo, porque ella en aquel entonces era escritora también. Sí. Y le dijo, soy escritora. ¿Y tú? Y él le dijo, yo tengo una revista aquí en Estados Unidos. Pásame tu contacto para que cuando yo necesite una escritora en español podamos hacer algo juntos. Entonces, él pensaba que éramos escritoras. Sí. Y después de tanta conexión espiritual y después de tanta conexión mental y después de que él me dijo, me voy a casar contigo. Me voy a casar contigo, ya le platiqué. Le dije, yo hago esto. Y me dijo, qué maravilloso, qué increíble. ¿Ya te había googleado o no? Pues creo que no. Hasta ese entonces no me había googleado ni nada porque para él yo no era Pati Manterola. No. Era, de hecho, mi email no decía ni siquiera mi nombre y creo que ni me había preguntado mi apellido para ese entonces. Y entonces se enteró quién era yo después de que él sabía que yo era la persona indicada. Y pues imagínate cuando regreso a Los Ángeles ya sabiendo esto, ya... O sea, no fue por ti, tú dijiste que querías algo romántico. ¿Y cómo fue la primera cita? Le dije, yo te quiero volver a ver en esa misma terraza, porque era una terraza preciosa. Y me dijo, va a estar lloviendo. Le dije, no importa, nos mojamos. No pasa nada. Mira, nos vimos, nos abrazamos ahí como por 10, 15 minutos. No nos podíamos soltar. Yo lloraba, él lloraba. Él decía, gracias Dios. Yo decía, gracias Virgencita. Él decía, estoy en casa. Y yo decía, Dios, esto es tuyo, esto es de ti. O sea, tú me lo mandaste. Y desde ese día no nos hemos separado en 15 años. Qué bonito. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios? Nada, pues estuvimos un año y nos casamos, menos de un año. Nos conocimos en enero, nos volvimos a ver en marzo y nos casamos en diciembre. O sea, así de rápido. Wow. Así supimos que era. No, pero es que ya había una conexión mucho más allá de lo terrenal, digamos. Sí, fíjate que yo leí una vez un libro que decía que cuando tú quieres que una relación sea duradera, son varias etapas que tienes que pasar y normalmente las hacemos al revés. Porque primero te enamoras de alguien visualmente y viene la química, ¿no? Te besas, sales y demás, y luego empiezas a abrirte mentalmente qué es lo que quieres, cuáles son tus sueños. Yo no quiero familia, tú sí, pero como ya te gustó tanto la parte química, claro, pues ya la otra dices, bueno, no importa, si no quieres hijos, pues yo a lo mejor tampoco, ¿no? Y hasta el final, si es que pasaste esas 2 etapas, dejas la parte espiritual. Y en este libro decía, inténtenlo al revés. Primero, conecta espiritualmente con una persona, porque esa es la que te va a mantener realmente estable, conectados por muchos años. Sí. Después de esa, si pasas la espiritual, que venga la mental. Yo quiero esto, no quiero esto, me gusta esto, a mí no me gusta esto. Si pasas esa, al final deja la parte química, sí, que esa es la que se va más rápido o va transformándose durante los años, ¿no? Claro. Y fíjate que por azares del destino, Forrest y yo empezamos así. Primero nos dimos cuenta que espiritualmente hablando éramos muy parecidos y teníamos esa fe tan grande. Después, mentalmente, o en metas, digamos, él respetaba mi carrera, yo respetaba lo que él hacía, él quería una familia, yo también, queríamos una relación duradera para toda la vida. Y al final, cuando nos vimos y ya nos abrazamos, supimos que ya fue la cereza del pastel. Ya fue la cereza del pastel que estaba ahí. ¿Tuviste la boda de tus sueños, Pati? Sí, definitivamente. Aparte de que él no toma alcohol, y entonces cuando lo conocí yo tomaba de repente que una copita de vino, que eso, y pues dejé de tomar alcohol por él porque pues ya no me parecía divertido salir. No, pero era más a gusto quedarse en casa. Quedarse en casa, y entonces nuestra boda fue sobrios desde que empezó hasta que se fue el último. ¿Cuánto duró? Hasta las 6 de la mañana del día siguiente, pero en esta sobriedad de amor, estábamos borrachos de amor literal. Entonces yo pude no perderme un segundo de todo lo maravilloso que fue. ¿Qué ha sido lo más bonito de estar 15 años con Forrest? Que todos los días me reenamoro de él, porque todos los días él me trata, o sea, no como, pues como su compañera de vida, sino como esta reina que todos los días le agradece a Dios que tiene.
Entonces imagínate, cuando me trata así, o sea... Eres una reina. Ay, mi amor, pero yo imagínate, me desvivo por él, me desvivo por la familia que tenemos. Y yo le dije un día, cuando recién lo conocí, le dije, yo creo que Dios te envió en mi vida porque eres un maestro para mí, porque él es un ser espiritual muy especial. Y de hecho, hasta el día de hoy, es eso para mí. Todos los días es este maestro. Y no quiero decir que no tengamos nuestros momentos, porque no en todos lados hay problemas. No es todo color de rosa. Claro. Cuando encuentras a tu alma gemela, al contrario. A veces hay muchos obstáculos por saltar. Al contrario, porque estás viéndote en un espejo. El chiste es no verte con el espejo del ego, sino verte con el espejo del espíritu y decir, si Dios te mandó para mí, para aprender y para crecer juntos, pues venga, con todo y sus... ¿Cuál crees que ha sido el obstáculo más grande dentro de tu relación? ¿Cuál crees que ha sido el obstáculo más grande dentro de tu relación? Cuando llegan los hijos, te das cuenta, aprendes también a cómo eres tú como papá. Y nadie te enseñó a ser papá, ni sabías tú cómo eras como papá cuando tienes un hijo. ¿Cómo eres como mamá? Yo nunca sabía que iba a ser tan mamá leona, o sea... Tan protectora. Soy mamá leona, ¿no? Y entonces ahí el decir, bueno, hasta el papá, ven papá, tú también, ¿no? Y eso, sí. Aprender a ser papá juntos han sido los retos, yo creo que hemos tenido los dos, ¿no? Pero nada que no se pueda superar con amor, con saber que estamos ahí los dos para ellos. Y obviamente las desveladas, todo esto que a veces te vuelves como con cero tolerancia, ¿no? Y pues bueno, cada uno saber que el compromiso que tenemos está ahí y el amor que tenemos está ¿Cómo te cambió la maternidad? Ay, para muchas cosas, para bien, también no para mal, pero por ejemplo para decir, según yo, antes de tener a mis hijos y estaba con Forrest, yo estaba en un nivel zen maravilloso, qué maravilla, ¿no? Y cuando llegan los hijos, te vuelves otra vez al piso cero y te das cuenta que tienes que aprender a soltar, que tienes que aprender a tener más tolerancia, entonces te das cuenta que no, que eso que creías que ya estabas tú en paz y en armonía, ¡pum! Vale, no, y otra vez, y que son seres independientes y que tienes que respetar, pero a la vez tienes que guiar. Dios mío, entonces me cambió muchísimo y a la fecha, ahora que están entrando a la adolescencia, también digo, bueno, según yo ya pasé la etapa más difícil. No, ahora viene otra, ¿no? Entonces, cada etapa es difícil. ¿Duermes bien? No, desde que fui mamá no he vuelto a dormir nunca jamás en la vida como dormía antes, nunca más. Pero es muy importante también mantener el rollo también con tu pareja, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que le recomendarías tú a toda la gente que te ve para poder tener una relación estable? Digo, no nada más dentro del mundo artístico, sino en general en la vida, porque es complicado en el mundo de hoy mantener una relación estable, sí. Pati. Pues mira, aprender que eres equipo. Y esto lo aprendí con este matrimonio, la verdad. Antes, a lo mejor, yo era no, yo soy yo y tú eres tú y vamos a negociar, ¿no? Son dos partes. Y aquí te das cuenta que no son dos partes, es una y son equipo. Entonces cambiamos, por ejemplo, nuestro lenguaje. Ya no decimos, antes decíamos, es que tenemos un problema, ¿no? Y que hay que resolver. Y entonces cuando hay un problema que hay que resolver, automáticamente son dos partes. Sí. No, aquí decimos, tenemos un reto. Juntos. Sí. Entonces no es un problema, es un reto que nos tocó a los dos. Claro. Entonces ya nunca decimos problemas, decimos reto. A ver, este es el reto, ¿cómo le vamos a hacer, mi amor? ¿No? Y entonces te vuelves equipo. Y que cuando realmente te vuelves equipo, todo fluye de una manera maravillosa. Y sí, en el equipo a veces hay discrepancia, ¿no? Y dices, bueno, yo veo que este reto lo podemos lograr de esta manera. Y el otro dice, no, yo creo que mejor de esta. Y ahí como equipo aprendes a decir, bueno, ok, yo te apoyo aquí, pero pues entonces tú apóyame acá, ¿no? ¿Qué es lo diferente de la Pati de su primer bebé al tercero? ¿Cuál es la diferencia? Que he aprendido a soltar muchísimo más. Con el primero, imagínate, ahí, que aparte nadie te enseña. Lo tuve en casa
en agua. Fue un parto natural que yo lo tuve ahí. Entonces, cuando lo saqué y lo puse en mi pecho, fue el regalo más maravilloso de la vida. No me quería yo ni separar. Entonces, por ejemplo, no lo dejé dormir. Durmió en mi pecho durante las primeras 3 meses. Cuando ya empezó a crecer y yo ya lo quise poner en una cuna... Ya no dormía. No había manera. Luca nunca aprendió a dormir si no estaba escuchando mi pecho. Entonces, imagínate, yo nunca dormí y luego vinieron los 2 gemelos. Cuando vinieron a Mateo, les digo, mis amores, aprendí y bueno, ahí estaba y los ponía, pero ya en su cuna. Sí, claro. ¿Pero decidiste cerrar la fábrica o ya dijiste ya no más? Sí, ya con 3. Siempre como que dije, me quedé con las ganas de una niña, pero no puedo decir eso más porque mis 3 niños han llenado mi corazón de una manera maravillosa y sí, ya era mucho trabajo. Tú me lo dijiste que tu proyecto más importante en tu vida era crear una familia y la tienes hermosa. ¿Sí hubo un alejamiento del medio del espectáculo? Sí lo hubo, sobre todo por el ritmo de vida que llevaba, Said. O sea, yo estuve siempre, no paré. Y entonces era novela y disco. Y entonces los fines de semana me iba a hacer los palenques y los conciertos y las giras y terminaba una novela y empezaba otra. O sea, fueron, desde que me salí de Garibaldi, que fueron como 10 años de mi vida de no parar, o 12, una cosa así, de no parar. Entonces, obviamente la gente estaba como muy acostumbrada a verme en todo, ¿no? Y llegó la familia y dije, aquí le paro. Este es mi protagónico más hermoso. Y entonces sí hubo como que la gente notó un abismo, ¿no? De no hacer cosas, pero no dejé nunca de hacer algo. Y sí me costó mucho más trabajo de nuevo, por ejemplo, la música y más ahora independiente, ¿no? Y sacarla independiente me cuesta ahora mucho más trabajo que la gente después de tanto tiempo. Saqué un sencillo hace 6 meses y pues ahora después de 6 meses y es como volver a empezar, pero no me quejo porque quieras o no tengo ahí un público que me sigue todavía y que ¿Cómo seleccionas los proyectos ahora? Pues ahora eso, basado en la familia y en las cosas que tenga yo con la familia. Por ejemplo, si llega una serie de televisión y sé que mi esposo va a estar ocupado en trabajo y son las fechas que él no puede hacerse cargo, pues bueno, el proyecto que tendrá que esperar. Pero, por ejemplo, han llegado series maravillosas o películas maravillosas que justo llegan y me dicen, vamos a grabar tal fecha y entonces... Te queda perfecto. Y me queda perfecto y los niños... y puedo hacerlo. ¿Son tus fans, tus 4 hombres? Ay, sí. ¿Les encanta que hagas cosas? Son mis fans y viven mis proyectos, pues imagínate, como los hago ahora en casa. ¿Pero en casa. ¿Qué te dicen cuando ven los videos de Garibaldi? ¿Qué te dicen? Mira, no han visto muchas novelas. Ajá. Han visto cosas de Garibaldi y les encantó. De hecho, me fueron a ver cuando hicimos 90s Pop Tour con Garibaldi, me fueron a ver en vivo y bueno... fue maravilloso también ver que esa época de que ellos ni siquiera existían, volverla a ver, pues fue maravilloso. ¿Fue cierto que pediste muchos requisitos para el reencuentro, Pati, o no fue verdad? ¿Fue cierto que pediste muchos requisitos para el reencuentro, Pati, o no fue verdad? Pues mira, si requisitos es decir, mi prioridad es mi familia y todo lo demás, que no es básicamente Garibaldi, o sea, es todos los proyectos que llegan a mi vida y así ha sido, o sea, me he perdido de novelas maravillosas porque no puedo meterme 10 meses a un foro, pero te digo, no me quejo, Said, porque lo más importante para mí está ahí y es una bendición que tengo y he podido hacer otras cosas. Claro. Entonces, pues sí, básicamente cada que llego a un proyecto, incluyendo este reencuentro de Garibaldi, ha sido decir, bueno, si tienen fechas organizadas y hay una gira organizada que yo pueda decir a familia y a mi mamá, por ejemplo, vete y hazte cargo de los niños con Forrest y yo. Pero cuando no hay proyectos organizados y cuando se dice, pues es que no te podemos dar unas fechas y es que... ¿En este reencuentro sí hubo un pleito? No. ¿Para la separación o algo? No. ¿No? O sea, hubo desorganización. Mucha desorganización y definitivamente cada uno veíamos el proyecto de una manera completamente diferente y pues el agua y el aceite no se pueden mezclar. Yo te digo, yo requería de algo mucho más organizado para poder claro. Dejar a mi familia, ¿no? Fue también un buen momento también,
Me refiero que tuviste la oportunidad de despedirte de Javier. O sea, fue un... Al final de cuentas, estar cerca con él antes de que se fuera. Pues mira, yo siempre tuve contacto con Javi, como te decía, fuimos muy amigos y siempre lo fuimos. Y después de su accidente, que fue algo muy duro para él, pues seguimos todavía mucho más en contacto y yo siempre estuve pendiente de que estuviera bien. Y bueno, cuando partió, sí, obviamente fue muy duro para todos los que lo conocimos y sobre todo de la manera tan inesperada con la que partió. Pero, o sea, despedirme como tal, no, porque fue inesperado, pero despedirme en el escenario con los demás integrantes de Garibaldi, que de hecho fue la motivación que nos unió para volvernos a reunir. Sí. Cuando 90s Pop Tour nos invita a esta primera arena de sorpresa, yo les dije, creo que es la mejor manera de despedirnos de Javi arriba del escenario como a él le hubiera gustado. Y fue lo que hicimos. De hecho, fue un momento muy, muy emotivo. Yo les pedí a la arena que apagaran todas las luces, que prendieran sus celulares y nos uniéramos en luz con Javi. Y se apareció la imagen de Javi en la pantalla. Fue algo muy emotivo. Y pues nada, todo el mundo estábamos ahí en la lloradera. Pero creo que sí tuvimos la oportunidad de despedirnos, por lo menos desde el corazón. Siempre va a ser tu ángel también. Yo creo que el ángel de todos los que estuvimos en su vida. Javi fue un ser muy especial, muy lindo, muy humano, muy amoroso. Entonces, con todas las personas que nos cruzamos en su camino, pues me imagino. Es que al final, como tú dices, se transformó tanto en la relación. Era como tu hermano en muchas cosas. Sí, éramos amigos, éramos tus mejores amigos, hermanos, como dices tú. ¿Hubo en algún momento rivalidad con Pilar? Mira, siempre nos ha pedido que no hablemos de ella. Muy bien. Nos lo ha pedido y nos ha pedido ese respeto, así es que yo se lo respeto. Prefiero no hacer ninguna declaración sobre eso porque ella es algo que sí nos ha pedido a la gente que todavía tenemos contacto con ella, que mejor no hable. Que no le gusta que hablen de ella en los medios de comunicación. Antes de despedirnos, tienes canción nueva con Omar Chaparro y la gente la tiene que poner para bailar. Ay, sí. Es una canción muy alegre que obviamente cuando me senté con Arturo Munguía, Adrián Navarro a escribirla, obviamente pensé en Forrest, esta relación claro. Para toda la vida y por ti me quedaré por siempre. Pero esta canción de verdad se la recomiendo mucho porque está alegre, la letra es linda, no es como esas canciones que, ay, vienes con los niños, cámbiale para que no escuchen la letra. Que esas canciones no me gustan mucho. Sí. Esas que sí te tengo que confesar que sí las cambio. Eres una persona y una mujer para toda la vida, Pati Manterola. Agradezco tu luz, agradezco tu sinceridad y que la gente, donde sea, véala, escúchela, porque es Pati Manterola y la tenemos para toda la vida. Gracias, Pati. Mi amor, gracias. Esto fue El Interrogatorio. Hasta la próxima. Gracias, mi cielo. Gracias.